Bien, antes de dar inicio a la ronda de preguntas en este tramo en el que se ha tratado, ¿verdad?, el tema de la importancia del dólar para el crecimiento del país, queremos públicamente hacer conocer las excusas del señor alcalde de la ciudad de Guayaquil, abogado Jaime Nebot, quien por razones de fuerza mayor no podrá estar presente como había sido comprometida su presencia. Vamos de inmediato a la ronda de preguntas para doña Gabriela Calderón. Dice uno de los asistentes: usted dice que en Ecuador el Banco Central podría desaparecer, pero actualmente ejerce funciones. Dice, emite moneda de baja denominación, realiza las cuentas nacionales, diseña la política económica, fija las tasas de interés, elabora las estadísticas económicas y tiene y administra reservas, etcétera. ¿Quién haría estas funciones si desaparece el Banco Central? Es cierto que tiene funciones, muchas de esas funciones se las han inventado desde fines de 2014 y todo funcionaba perfectamente bien sin que tenga esas funciones que se crearon en 2014. Las que tenía antes de eso, que por ejemplo sería las monedas de poca denominación y lo que tiene que ver también con la compensación de cheques. En el caso de Panamá no tiene un banco central, están dolarizados hace más de 100 años. Trataron de tener un banco central una vez, pero hubo una revuelta popular en contra de eso, duró como 7 días el banco central de ellos. Pero esas funciones de compensación de cheques y otras funciones que puede tener un banco central, como lo que es realizar estudios económicos y estadísticas, se pueden distribuir entre otros organismos del Estado que ya existen. Por ejemplo, tenemos el Ministerio de Finanzas que podría estadísticas, o también lo podría hacer el INEC, y también lo mismo va para los estudios económicos. Lo que es lo de compensación de cheques, en Panamá hay una Caja Nacional de Compensación de Cheques que realiza eso, y eso se puede crear aquí también. En el caso del Banco Central, yo creo que de las mejores cosas que ha hecho en su historia el Banco Central es realizar estudios económicos y administrar museos. Yo creo que si por ejemplo es muy radical eliminarlo, quizás se le pueden limitar las funciones a que administre los museos. Administraba mejor el parque histórico que lo ha hecho ahora el gobierno central. Pero la mera existencia del Banco Central en un país que dice que no va a volver a usar moneda propia, que va a utilizar el dólar y que por ende elimina el riesgo cambiario para muchos inversores, es como una especie de riesgo latente, porque el cascarón está ahí y se puede revivir de manera repentina, porque no sería ilegal ni inconstitucional de acuerdo al Código Orgánico Monetario y Financiero y de acuerdo a la Constitución actual, de que a través de la voluntad presidencial se reviva una moneda nacional. Mientras existe el riesgo latente o percibido de que se pueda volver a una moneda nacional, también ejerce una presión al alza sobre las tasas de interés. Ahora, una inyección de confianza muy fuerte sería que estamos tan seguros de que vamos a seguir dolarizados que no necesitamos un banco central y se lo elimine. En el caso de El Salvador no lo eliminaron porque ellos implementaron la dolarización en momentos en que la economía estaba estable, y para no hacer la batalla política más dura optaron por no pelearse con la gente que creía que debía haber un banco central. De manera que dejaron el banco central, pero con unas funciones muy limitadas. ¿Cuál es la línea entre flexibilidad laboral y pérdida de los derechos de los trabajadores? La pregunta va dirigida para Pablo Lucio Paredes. Yo creo que el límite natural, creo que razonablemente todos lo entendemos, es cuando no hay abusos de la gente, abusos contractuales. Por ejemplo, si mañana a alguien le contratan y le dicen, usted al trabajar horas extras le vamos a pagar un extra, y cuando llega el fin de semana o el fin de mes la empresa le dice, sí, usted trabajó el fin de semana, pero yo no le voy a pagar por eso, no voy a hacer aquello, tal cosa. Bueno, está abusando de los derechos porque hay un acuerdo contractual entre las partes. Yo siempre creo que hay que recordar que una de las cosas más importantes, y es una de las fallas, digamos, estructurales de la sociedad ecuatoriana, es que para que una economía de mercado funcione,
se necesita un sistema judicial que funcione de manera ágil. Y no me estoy refiriendo al tema constitucional, a los grandes temas, me estoy refiriendo a temas de la vida diaria. Es decir, uno debe poder, y para eso servía, y lo decía Fabián, para eso sirve la justicia, que sirve de tercer dirimente. Tú y yo tenemos un desacuerdo, vamos a la justicia a ponernos de acuerdo. Yo voy a comprar algo en alguna parte y hay alguna falla en el producto, hay alguna discrepancia, por ejemplo, en temas laborales, deberíamos poder ir rápidamente al sistema judicial a que resuelva ese tipo de cosas. Yo mismo, por ejemplo, he ido un par de veces al defensor del pueblo, sí, por temas que hemos tenido con empresas que tratan de abusar de uno, etcétera. Puede intentar hacerlo, pero no debe poder ir a la justicia a defenderse. Pero ahí, por ejemplo, hay un pequeño problema. El defensor del pueblo te dice, yo le doy a usted la razón, pero ahora, como las partes no están de acuerdo, vayan a la justicia, vayan donde el juez, vayan con un abogado, vayan con 1000 procesos para poder resolver su tema. Entonces no tiene ningún sentido. ¿Cómo voy a resolver yo una cosa pequeña pasando 2 años donde un juez? Pero un tema fundamental de una sociedad de libertad es que la gente pueda resolver sus problemas con el tercer dirimente que es la justicia. Y ese es un tema muy importante. Yo creo que ahí es donde se marca la diferencia entre lo que es el derecho de la gente y la flexibilidad. Quisiera, si me permiten, agregar una cosa que creo que todo el mundo lo tiene en la mente, que es el tema del dinero electrónico. Yo creo, como señalaba antes en mi exposición, que la dolarización es inmune a muchísimas cosas. Por ejemplo, este tema de la balanza de pagos y una serie de otros factores que tenemos en la mente que sin eso no funciona la dolarización. No, la dolarización funciona con muchas cosas, pero sí creo que hay un elemento que le complica muchísimo a la dolarización, es si tú introduces de manera forzada o forzosa o forzada una otra moneda en la economía. Obviamente, si lo haces de manera que la gente lo maneje voluntariamente, no es un problema, pero si lo haces de manera forzada, sí lo es. Y por eso se hablaba del dinero electrónico, que habría el riesgo de que el gobierno le ordene al Banco Central que pague sueldos de los empleados públicos de manera forzosa y empiece a circular esta otra moneda paralela al dólar. Ese sí me parece que es un gran peligro. Por eso me parece sano que como medio de pago simplemente el dinero electrónico, igual que sucede en todas partes del mundo, vaya a manos de la banca privada. Es más, yo comentaba en mi artículo del día sábado en El Universo, que ¿por qué hablamos de que el dinero electrónico va a la banca privada? Puede ir a cualquier mecanismo privado. Yo imagino que las empresas de telefonía celular, las empresas de tecnología, etcétera, pueden perfectamente utilizar ofrecer ese servicio, ¿no? Entonces no entiendo por qué solo es no me sorprende tanto, pero por qué solo es una negociación entre el gobierno y la banca, cuando en realidad debería ser simplemente el gobierno que deja a la iniciativa privada de cualquier naturaleza que maneje esto, que simplemente es un medio de pago. Pero en todo caso, sea como sea y quien lo haga, me parece que el cortar la posibilidad de que el Banco Central pueda ordenar que se hagan pagos públicos de manera forzosa, sin respaldo, a través del dinero electrónico, me parece que eliminar ese riesgo es bastante importante, porque por más confianza que tenga la gente en el dólar, si tú le metes una moneda adicional de manera forzosa, sí empiezas a generar un elemento de incertidumbre muy grande y de desconfianza muy grande en el sistema, ¿no? Entonces yo creo que es un paso positivo. Ahora habrá que ver si es que la Asamblea permite o no permite que se haga, ¿no? Porque entiendo que tiene que haber el paso legal. En fin, quería mencionar sobre este tema del dinero electrónico. Una pregunta para el economista Alberto Acosta. A su criterio, ¿qué provoca la distorsión, si cabe el término, en las tasas de interés que fija la banca ecuatoriana? Cuando se trata de un préstamo de consumo, la tasa de interés es usurera, dice quien escribe, pero cuando se trata de una inversión, de un ahorro, de una póliza, la tasa es mínima, ínfima y hasta ridícula, escribe uno de los asistentes. Y si se puede esto corregir o no, ¿de qué depende? Yo creo que hay que entender y no hay que confundirse de cómo se forman las tasas de interés y que la tasa de interés tiene distintos componentes. Hay un componente y que depende de
¿Cómo preferimos el dinero? ¿Cuánto dinero preferimos tener hoy y cuánto dinero preferimos tener en el futuro? Finalmente, la tasa de interés es lo que permite balancear el consumo hoy con el consumo en el futuro. Si queremos mucho consumo en el futuro, tendremos cierto nivel, o preferimos no consumir hoy y tener consumo en el futuro, podemos tener un nivel de tasas distinto al que si queremos consumir mucho hoy. El discurso populista que hemos tenido durante esta década ha llevado a mucha gente a pensar que la tasa de interés tiene que ser fijada por el gobierno, que la tasa es excesiva o que es muy baja. Yo creo que la comprobación es muy fácil de determinar si una tasa es excesiva o muy baja, y si nos preocupa que la tasa es excesiva, la manera de comprobarlo es permitiendo mayor competencia financiera, permitiendo que ingresen nuevas instituciones, liberalizando las tasas, permitiendo que el mercado fije las tasas, y les aseguro que tendremos menores tasas de interés, producto de la competencia, producto de que tenemos una mayor oferta y no producto de alguien que está sentado en un escritorio que trata de definir cuál es el precio que debe tener la tasa, porque finalmente es el precio del dinero, cuál es el precio que tiene que tener el dinero, porque ese funcionario conoce tan poco del precio del dinero como del precio de la leche o como el precio del pan. Y ya sabemos qué es lo que sucede cuando se fijan los precios. Siempre terminan o en escasez o siempre terminan o en un precio excesivo, pero normalmente terminan en escasez. Entonces yo creo que no conviene comprar ese discurso populista y más bien lo que tenemos que seguir buscando es mayor eficiencia en el mercado financiero, igual que en el resto de mercados, y eso se logra con más competencia, no con más regulaciones. Y estemos claros que una tasa de interés es distinta dependiendo de cuál va a ser el uso del dinero, cuál es el riesgo de ese préstamo, y no podemos hablar que va a ser la misma tasa de interés para cualquier actividad económica. Entonces, en conclusión, yo creo que lo importante aquí es estar claros que la manera de lograr un mercado más eficiente es mediante más competencia y de esa manera tener mejores resultados y mejor asignación de los recursos a quienes realmente lo necesitan en la economía. ¿Qué debemos esperar en materia económica para los próximos 4 años con los grandes déficits fiscales actuales? La pregunta para Pablo Lucio Paredes. Lo señalaba, creo que Alberto, de que las proyecciones que hace el Banco Central, nunca sabemos cuál es un poco lo que hay detrás de eso, pero son bastante pobres para el país. Estamos hablando de un promedio del orden, creo que no llega ni al 2% en 4 años, y teniendo el crecimiento de la población que en el Ecuador es más o menos de ese orden también, quiere decir que estamos hablando de que en términos de riqueza por habitante no avanzaríamos nada en los próximos 4 años. Eso evidentemente no puede darse en una sociedad, es insostenible económica, social, políticamente, ¿no? Por ende, el Ecuador tiene que atacar. Aquí varios de los intervinientes que antes en el panel anterior y ahora también Gabriel y Alberto han señalado muchas cosas que se deben hacer en el Ecuador, pero el Ecuador lo que tiene que volver es a tener un objetivo de crecimiento mínimamente razonable del orden del 4 y pico %. Es la única manera de que en términos per cápita haya un progreso, es la única manera de que se cree empleos. Vemos que cada año entran al mercado laboral, un poco más, poco menos, en zonas rurales y urbanas en el Ecuador, alrededor de 150,000 personas al mercado laboral. Si tú creas 150,000 empleos al año, solo le estás dando un empleo a los nuevos, no estás resolviendo el problema de los anteriores que tienen malos empleos. Entonces, por eso es que la economía tiene que crecer por encima del 4% para dar oportunidades a esos 150,000 que entran, pero además a también los anteriores que tienen una mala situación laboral. En fin, ese debe ser el objetivo del Ecuador. Por supuesto, si nosotros mantenemos el modelo de estos 10 años, que es un modelo de presencia enorme del Estado en todas las esferas de la sociedad, incluyendo obviamente la economía, de enorme endeudamiento, y el endeudamiento todos lo sabemos en la vida diaria. El gran problema del endeudamiento es que se convierte en una bola de nieve que va creciendo, no se va sumando, se va acumulando geométricamente.
Entonces, si ese es el modelo que vamos a mantener, evidentemente ni siquiera vamos a alcanzar las proyecciones del Banco Central. El Ecuador tiene que poner orden en la casa para en el futuro poder alcanzar otra vez ese crecimiento del orden del 4 y pico %, que ni siquiera es extraordinario a niveles internacionales. Gabriela mostraba el ejemplo de Perú, ¿cuánto decía? ¿6 y pico? Perdón, de Panamá, disculpa, 6 y pico, ¿no? Bueno, esos son los estándares razonables. La China ha crecido 10% y los países asiáticos entre el 6 y el 10% durante 10, 20, 30, 40 años. Es la manera de alcanzar un mayor grado de desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que el Ecuador se enfrenta a una situación muy compleja, que si seguimos con el modelo anterior o simplemente que queremos ponerles medias tintas al modelo anterior, no vamos a alcanzar ni siquiera los resultados que plantea el Banco Central. El desafío de la sociedad ecuatoriana en su conjunto es un desafío grande, ¿no? Una pregunta para Alberto Acosta. ¿Es posible que Rafael Correa siga imponiendo normas de gobernabilidad en el país, como aquellas relacionadas con el Banco Central y el manejo de la economía? ¿No está sobreimponiéndose al presidente Moreno? Bueno, yo creo que la única manera de acabar con el populismo económico es poniendo límites al gasto público. Necesitamos reglas fuertes que limiten el gasto público. Y aquí yo estoy pensando, hay distintas opciones y hay temas relativamente complejos que no quiero entrar en detalle, de cómo limitar el gasto público en función de la cantidad de ingresos que tiene el país en un determinado momento. Entonces, yo creo que para ser sencillos necesitamos primero, por un lado, poner un límite a lo que se puede, al déficit, debemos tener un déficit máximo, y en paralelo reconstituir esos fondos de contingencia que le van a permitir al gobierno, bajo ciertas circunstancias muy especiales, tener recursos extras para poder financiar, por ejemplo, un terremoto, por ejemplo, una erupción volcánica, pero que solamente cuando se cumplen esas condiciones puede utilizar esos recursos adicionales. Caso contrario, se vea limitado en cuánto puede gastar. Porque estemos claros, igual que la dolarización permitió amputar ese brazo desobediente de la emisión monetaria y nos benefició a todos los ciudadanos, todavía el gobierno tiene el otro brazo desobediente, que es del exceso de gasto. Y ese es un chip que está en el político. El político quiere hacer la obra más grande, quiere hacer lo que se vea mucho más. Entonces vemos que la hidroeléctrica, no solamente hicimos hidroeléctrica, hicimos más de las que necesitábamos, o se hicieron más grandes de las que se podían utilizar. Un Coca-Cola Sinclair que tiene más turbinas de las que se necesitan porque no hay suficiente agua para prender todas las turbinas. Entonces necesitamos limitar el despilfarro y esa es la única manera de impedir que regrese el día de mañana Rafael Correa o cualquier otro político a seguir aplicando una política del despilfarro. Tenemos que limitar el gasto por una norma superior. Yo creo que inclusive en la consulta popular debería ponerse una pregunta de cuál es el nivel máximo de gasto y que si queremos además tener estos fondos de contingencia en paralelo, para de esa manera amputar el otro brazo desobediente que todavía le queda al gobierno y que finalmente esas desobediencias siempre las pagamos los ciudadanos. Porque ¿cómo pagamos, igual que en crisis anteriores, cómo se paga el exceso de gasto? Vía futuros impuestos. No hay otra alternativa. ¿Cómo vamos a pagar todo el endeudamiento que está haciendo el gobierno en este momento y el que trajo Correa acumulado, un endeudamiento enorme? Esos 60.000 millones de dólares. Los vamos a pagar porque no es un regalo y los vamos a pagar vía futuros impuestos. La única alternativa es que suceda un milagro y que el precio del petróleo llegue a 100 dólares por barril nuevamente. Pero no podemos confiar en los milagros, sino en nuestro trabajo y lamentablemente todos esos pagos finalmente los vamos a hacer los ciudadanos vía futuros impuestos. Entonces necesitamos que exista un límite a ese brazo desobediente que tiene todavía el gobierno para tener beneficios que fueron tan positivos como en su momento fue amputar el brazo de la emisión monetaria a un banco central que emitía descontroladamente. Hace el uso de la palabra también la economista Gabriela Calderón.
Bueno, sobre lo que dice Alberto de que ha habido, la dolarización no protege de un exceso de gasto. La única razón por la que se ha podido incrementar el gasto de manera increíble como se lo hizo es porque tuvo ingresos extraordinarios por concepto de petróleo. ¿Y por qué los tuvo? Porque en nuestro país, por herencia de la legislación española, todo el petróleo es propiedad estatal. Y digamos, es una buena idea, al estilo de Noruega, crear estos fondos de ahorro, fondos de contingencia. Lo hicimos anterior a este gobierno, se logró ahorrar bastante, incluso en épocas en que no había un precio extraordinariamente alto del petróleo, pero no creo que tenemos la madurez institucional para que eso perdure y sea a prueba de una administración populista. La prueba está en que logramos esa reforma, se engordó un chanchito y al primer momento, digamos, dentro de 2 años de la administración de Rafael Correa, se lo gastaron todo. Entonces, yo creo que si uno quisiera resolver ese problema, porque ya van 2 bonanzas petroleras en que sucede lo mismo, como bien nos explicó Alberto Acosta hijo, me parece un resumen fenomenal de la historia reciente del Ecuador, distinta a la que cuenta otro Alberto Acosta. Pero la cuestión está en que el tema de la reforma institucional tiene que ver con la propiedad estatal de uno de los recursos naturales más importantes en la economía ecuatoriana. Y el despilfarro va a seguir siempre y cuando el petróleo siga en manos de los políticos. La misma razón que la orgía de emisión monetaria iba a continuar siempre y cuando el dinero siga en manos de la clase política. ¿Por qué estaba en manos de la clase política? Porque realmente no era autónomo el Banco Central, porque no teníamos la institucionalidad suficientemente madura para que sea autónomo. De la misma forma, no creo que tenemos una institucionalidad suficientemente madura para que las empresas estatales o las empresas que regulan estas concesiones petroleras, las pocas que hay, sean independientes del poder político. Y yo sé que la privatización es una mala palabra, pero durante los últimos 10 años el ingreso petrolero fue privatizado a favor de un proyecto político muy individual, el proyecto político de Alianza País. Bien. Vamos a hacer un paréntesis y déjenme decirles que esto no se termina.